Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación de parte de la universidad. Me gustaría aclarar que vengo a título personal y académico, y también agradecer las fotos que me han sentido hacerme famoso, parece. Mi intención con la siguiente ponencia es tratar de tener un acercamiento teórico, conceptual, de discutir algunos de los conceptos del Holocausto y el genocidio, y plantear algunas ideas, algunas preguntas, y por qué desde mi punto de vista en particular no me parece que el Holocausto judío pueda ser utilizado como paradigma de holocausto para entender otros fenómenos históricos de naturaleza similar. Entonces, la primera parte a la que me gustaría referirme es toda la discusión que hay en torno a qué se recuerda y qué se olvida, ¿no? Desde la academia tenemos esta historia académica, por decirlo de alguna manera, en la cual recordamos lo que tenga que ver más con fechas, más con eventos, más con hechos que podríamos decir son más concretos o tienen un sustento empírico más comprobable, ¿no? Sin embargo, no necesariamente la memoria de las personas o la memoria colectiva funciona de la misma manera que esta historia académica. ¿A qué me quiero referir con esto? Que lo que nos acordamos y lo que olvidamos está muchas veces mediado por contextos históricos, políticos y sociales muy específicos, y sobre todo muy importante para esta discusión, creo yo, es el hecho de que la memoria básicamente también tiene un fin político, ¿no? Es decir, lo que se recuerda no se recuerda de gratis, sino que se recuerda con algún tipo de objetivo, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante los aportes que hacía el director Chirino al respecto de toda esta política en Francia, de qué se puede olvidar, qué no se puede olvidar, qué cosas se pueden decir, qué no se pueden decir. Me parece que es muy evidente al respecto de cómo se puede manejar esa memoria histórica con fines políticos. Y lo digo que es reciente porque justo el gobierno francés tuvo una participación bastante amplia de apoyo a la expansión nazi cuando estaba Vichy en el poder, y digamos que fue un episodio de la historia francesa que también se olvidó, y mucho tiempo después fue que se vino a recordar. Hubieron también algunos campos de concentración en el territorio francés. Entonces es interesante ver cómo lo que se recuerda y lo que se olvida tiene que ver con contextos muy específicos, y de quién dice que se recuerda y quién dice que se olvida, ¿no? Esos contextos, además, ¿verdad?, de ser contextos muy específicos, están mediados ideológicamente. Es decir, siempre hay un sustento ideológico que nos hace recordar algo o no recordar, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, incluso, y es posiblemente que si usted sigue algún equipo de fútbol, prefiera recordar los triunfos de su equipo que las derrotas de su equipo, ¿no? Este tipo de asociaciones que tenemos todos como seres humanos están muy presentes también en las cuestiones políticas y sobre todo en la construcción de estos grandes hitos de la humanidad o de la historia moderna al menos. La memoria está construida básicamente, la memoria cotidiana, no solo por lo que aprendemos en la escuela, que ya hay una decisión de qué es lo que se nos va a enseñar y qué es lo que no se nos va a enseñar, ¿no? A qué le van a tomar importancia de nuestra historia patria, o si vamos a ver solo historia patria y no historia del país vecino, o qué eventos sí y qué eventos no. Bueno, esa es una parte de la memoria que tenemos. Luego tenemos dentro de esta memoria oficial lo que son los edificios, por ejemplo, tenemos las estatuas, tenemos las conmemoraciones, tenemos las actividades. Así tenemos en cuenta que hay memorias que se merecen un día escolar, ¿no?, un día libre, qué sé yo, los estudiantes hacen cosas distintas, y hay otros días que no necesariamente tienen esa construcción, ¿no? Entonces, esos son otros elementos que hay que tomar en cuenta, y a la hora de preguntarnos por qué recordamos unos hechos políticos y otros hechos políticos sencillamente no se recuerdan de la misma manera, ¿no? Ahora, específicamente con el tema del Holocausto, quisiera, digamos, que partamos de la reflexión, que a mí me parece el punto más importante. Cada vez que decimos holocausto, tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea más o menos clara de a qué se nos está, de qué se está hablando. Entonces yo lo que quiero es que de alguna manera pudiéramos reflexionar cómo fue construida esa idea, ¿no? Es decir,
Hace 50 años decían holocausto y no significaba lo mismo, hace 100 años decían holocausto y no significaba lo mismo. Es decir, también los conceptos son territorios de disputa y son un proceso de construcción que finalmente lo que tenemos son los resultados de ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, básicamente, holocausto lo que significa es, no significa exactamente gran desastre o gran calamidad, ¿no?, sino que la palabra holocausto lleva implícita una cuestión sacrificial. Es decir, cuando alguien fue asesinado, por lo general en masa, en torno a cierta deidad o a cierta entidad superior o cuestiones de este tipo. Se utilizó la palabra holocausto para describir las guerras medievales, por ejemplo, muchas veces se utilizó precisamente por ese tono sacrificial. Y en la época moderna, la primera vez que se utilizó la palabra holocausto fue para referirse a la matanza de armenios en el Imperio Otomano, que estaba desarmándose, no estaba llegando a su final. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de plantear con esto? Que la construcción de la palabra también tiene una historia, ¿no? Y no todos los círculos de estudios del holocausto judío están de acuerdo, digamos, en utilizar la palabra holocausto. Y tienen varias razones. Una, por ejemplo, es la que dice que este evento realmente no se refiere a lo que holocausto quería decir, puesto que no hay un hecho sacrificial, ¿verdad? Es decir, el exterminio nazi no tenía una idea de hacer un sacrificio a un ente superior. Esa es una de las líneas del debate. Y la otra, que a mí me parece muy importante, que otros ponentes se refirieron con anterioridad, y es la idea de que el holocausto no solo es holocausto judío, ¿no? Fue una cuestión más amplia. Entonces, en ese sentido, el holocausto judío lo que hace es, de alguna manera, recortar una realidad, un evento histórico que fue mucho más complejo, abarcó muchas más poblaciones y que, de alguna manera, la forma en que lo hemos ido recordando ha ido recortándole esa diversidad, digamos, de grupos que se vieron implicados en este proceso, ¿no? Sigue siendo, digamos, importante tener en cuenta, de que voy a hacer un poco una digresión sobre algo a lo que se refirió el doctor Soto, de esta idea de cómo el darwinismo social tiene una visión particular de lo que es la dignidad humana y que finalmente conlleva en la Alemania nazi a lo que sería uno de sus extremos. Ahí me gustaría hacer básicamente dos precisiones nada más. Una de las precisiones que me parece muy importante es que esta idea del darwinismo social evidentemente no es una idea alemana, por decirlo de alguna manera, sino que esta idea del progreso social, de la mejora, es una idea que está enraizada desde los ilustrados de finales del siglo XVIII y que atraviesa todo el siglo XIX y todas las revoluciones del siglo XIX. Tanto el liberalismo como el comunismo, como las otras doctrinas políticas que nacen en el siglo XIX, tienen su esencia en esta idea de progreso social, ¿no? Dentro del comunismo, aquellas famosas etapas de los modos de producción marxistas, en donde la última sociedad iba a ser la mejor y iba a ser la sociedad comunista, y en el caso del liberalismo, pues la idea del Estado democrático, la libertad de comercio, y que también finalmente esta comunidad internacional de mercado sería la que significaría el mayor progreso, ¿no? Entonces, esa idea del darwinismo social estaba presente bastante en el siglo XIX, se deriva de Darwin porque incluso, esto sería ya otro tema, pero en el siglo XIX la forma de pensar de la mayoría de los grupos políticos, económicos que estaban en el poder, tienen que ver con esta idea constante del progreso, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece muy importante esa precisión? Porque incluso hasta en el día de hoy seguimos viviendo dentro de esa lógica del progreso, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, ningún candidato a la presidencia va a llegar a presidente o a presidenta si no promete que el país se va a desarrollar, ¿no? Es decir, hay que traer el progreso. Cuando finalmente se vuelve algo muy etéreo, y insisto, lo que quiero que entendamos es que esta línea de pensamiento no es una línea exclusivamente alemana, ¿verdad? Sino que eso puede pasar, o sea, el hecho de que pasara en Alemania tiene que ver con condiciones muy específicas de Alemania, pero pudo haber pasado en otros países, ¿no? Y esa es la otra precisión que me gustaría hacer, la situación que tenían los judíos en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, no era privativa de Alemania, ¿no? Es decir, no la pasaban muy bien tampoco en Francia, tampoco la pasaban muy bien en el Imperio Ruso, tampoco la pasaban muy bien en Gran Bretaña, es decir, en el resto de Europa tampoco es que la situación con respecto a las poblaciones judías
tenían una característica diferente, ¿no? O sea, y mucho del pensamiento que finalmente se termina aplicando en Alemania era ampliamente apoyado por otros grupos, ¿no? Está esta famosa historia donde el creador de los autos Ford, no, Henry Ford, del modelo T, le envía un modelo T a Hitler, digamos, de felicitación de la política social que estaba llevando a cabo en Alemania y que esperaba que pronto ese tipo de cosas se pudieran llevar a cabo en Estados Unidos. Entonces, lo que estoy tratando de plantear es que esta idea de que lo que pasó en Alemania fue una cosa muy particular de cierta época, más bien hay que verlo como en una amplia perspectiva y con consecuencias distintas, ¿no? Siguiendo con el tema del uso del holocausto como concepto, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando básicamente se refiere el holocausto, se recorta a la situación, digamos, la situación de la matanza de las poblaciones judías en la Alemania. Y la particularidad que tiene esto del holocausto fue que se popularizó con esta palabra y no con el de Shoah, que muchos grupos judíos prefieren utilizarla, que es un poco más exacta y no tiene esta idea sacrificial, pero lo interesante es que tuvo éxito la construcción del holocausto, sobre todo en el mass media, ¿no? En la cultura popular. La cultura popular tuvo un papel, o más bien los medios de masa, jugaron un papel muy importante en la construcción que tenemos hoy del holocausto, ¿no? Hay un ícono, una película icónica del 78 de Meryl Streep que se llama El Holocausto, y de ahí en adelante han habido otro montón de películas que nos han ido retratando una y otra vez esa realidad, y por eso es que me parece importante discutir si el holocausto realmente que estamos utilizando nos sirve para entender otros fenómenos históricos que también pudieran llamarse holocausto, ya como lo decían otros compañeros antes, ya sea el holocausto armenio, la situación de los palestinos en Gaza, la situación que está pasando con los yazidíes en el norte de Irak. Entonces, lo que quiero que se problematice un poco la idea que de holocausto no necesariamente sirve para interpretar otros fenómenos políticos y económicos, ¿no? La otra parte de lo que quería presentar tiene que ver con la idea de genocidio, ¿no? Y qué significa genocidio, que como igual los ponentes anteriores hicieron una reflexión bastante cercana, digamos, a la cuestión del derecho internacional, que a mí me parece fundamental para entender esta idea de genocidio. ¿Por qué? Porque básicamente habría que cumplir ciertas reglas, no sé si reglas, habría que cumplir ciertos requisitos para que una situación de esta naturaleza sea considerada genocidio. Básicamente la cantidad de población que ha sido asesinada, la razón por la que la población ha sido asesinada, que tiene que ser una razón cultural, ya sea la religión, la etnia, el color de la piel en algunos casos, y la forma en que ha sido asesinada esa población, que tiene que ser básicamente de una manera sistemática, es decir, tiene que haber una aplicación de la técnica a el acto de asesinar, ¿no? Entonces, en este sentido, genocidio tiene ¿cómo se dice? Un significado mucho más unívoco, mucho más concreto, ¿verdad? Y no cualquier situación podemos llamarla así, ¿no? Es decir, y a veces puede sonar un poco, no quiero sonar como sangre fría, pero digamos que en el derecho internacional estas situaciones tienen que ser analizadas de esta forma y no cualquier masacre conlleva que sea un genocidio. ¿Y por qué es importante esa diferenciación? Porque una vez que esas medidas y esos requisitos se han cumplido, el derecho internacional puede tener una mayor participación, ¿no? La Corte Internacional de Justicia puede tomar medidas un poco más concretas, siempre dentro de la parte de las recomendaciones, ¿no? Pero puede haber una mayor presión internacional para que se tomen medidas concretas. Entonces, cuando el problema que tenemos cuando usamos la palabra del genocidio judío o holocausto judío como paradigma, nos confunde, ¿no?, esta construcción que tenemos con la de otros genocidios, ¿verdad? Principalmente, como lo decía el señor que expuso antes que yo, tenemos un gran conocimiento de lo que pasó con el holocausto judío, o al menos hay un montón de conocimiento construido, ¿no? Hay también una gran discusión al respecto, cuánto de ese conocimiento es válido, cuánto no es válido, cuántos son fuentes, cuánto no son fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los números es un tema que siempre sigue en discusión, ¿no? Y hay una posición de parte de los estudios académicos al respecto de
básicamente cualquier historiador o historiadora es en esencia un revisionista, ¿no? Es decir, tenemos que dudar de todo lo que se nos ha presentado y las evidencias siguen siendo amplias, pero confusas, en el sentido de tener algunos datos claros como los números o cosas de este tipo, ¿no? Lo que resulta interesante además es, podríamos plantearlo de otra forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por qué no tomar el holocausto ruandés, por ejemplo, o el genocidio ruandés, como paradigma para entender otros genocidios, ¿verdad? Lo que creo yo es que si hacemos esta operación analítica de tratar de comparar los diferentes genocidios y los diferentes holocaustos sin tenerlo enmarcados en un solo tipo de evento político, sin tenerlo enmarcado en un solo hecho, creo yo que podría aportar bastante más a la discusión, no solo de poder dilucidar estos eventos, sino como se plantea en algún inicio, pues ayudar a que haya una mejor convivencia o la tolerancia de la diferencia o este tipo de cuestiones que siguen siendo algunas de las tareas pendientes de la humanidad al día de hoy, pero sí creo que la comparación con otros eventos políticos podría ser bastante más creo yo, podría ser bastante más productivo, ¿no? A la hora de utilizarlo como paradigma. Principalmente, ¿por qué? Principalmente porque, como les decía en el inicio, estos conceptos se construyen dentro de un marco ideológico muy específico, y lo que sabemos del genocidio o del holocausto judío funciona y sirve para entender ese holocausto, lo cual resulta más difícil para entender otros genocidios, ¿no? Porque incluso podemos llegar, y este me parece un punto muy interesante dado la actualidad, podemos llegar a ver que la palabra genocidio, ¿no? Si la tomamos como un paradigma de lo que le pasó nada más al pueblo judío, bueno, se volvería bastante confuso a la hora de tratar de interpretar qué está pasando en la Franja de Gaza o lo que ha pasado antes en Cisjordania, si utilizamos el mismo paradigma. Yo no estoy seguro si se podrá usar lo mismo o si la propuesta de paradigma será tan bien recibida cuando la ponemos a jugar en otros contextos, cuando la tratamos de aplicar para entender otras realidades que bien podrían asemejarse, digamos, al holocausto judío, pero es que es un evento único, ¿no? Y en la historia hay como una regla universal, y es que los eventos son únicos, ¿no? Se pueden comparar, obviamente, pero para poder comparar un evento con otro hay que tener un marco de interpretación mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese sería mi aporte, ¿no? Tratar de reflexionar un poco al respecto de cómo se ha construido esto del paradigma, qué tan funcional es y qué tanto nos sirve para entender otras situaciones. Muchas gracias.